Hola amigos, queridos amigos, estamos aquí en el Chaco paraguayo y la propiedad donde funciona Centro Yambuí y Banco de Semillas. Y estamos aquí con nuestro querido amigo Antonio y él nos va a llevar en una visita, un tour de este lugar. Okay. Hola Antonio, ¿cómo Hola, está? muy bien, Y gracias. bueno, por favor, llévanos a ver esta propiedad y también qué están proponiendo y haciendo aquí. Bueno, aquí nos dedicamos desde hace 12 años a comida sana y agua buena para tomar. Es decir, desarrollamos un sistema de riego que permite en una zona árida, semiárida, como es el Chaco, tener cultivos para hortalizas todo el año. Y con la misma tecnología limpiamos agua para tomar. Entonces el eje del trabajo es agua buena y comida sana. Y vamos a ir viendo, acabamos de dejar la entrada, vamos a llegar a la alfarería, donde trabajamos con barro local y desarrollamos las tecnologías mencionadas. Tenemos una tecnología que es muy antigua, tiene más de 5.000 años. Ya los egipcios, creo que en la época de Tutankamón, antes de 4.800 años, antes de la era común, ellos ya conocían la tecnología de la porosidad del barro calcinado. Entonces, con esa porosidad, administramos agua para regar y limpiamos agua para tomar. Es decir, que no hemos inventado nada, hemos actualizado simplemente esos conocimientos para dar soluciones concretas a los problemas que hay en una región como es el Chaco, ¿no? Donde hay mucha deforestación y la gente tiene poca agua buena para tomar, toma agua muy contaminada y tampoco puede comer bien comida, verduras, hortalizas, frutales. Y con el sistema de riego conseguimos eso, ¿no? Bueno, eh, vamos a llegar a la fábrica. Esta fábrica funciona también como escuela. Tenemos grupos de vecinos, mayormente son indígenas, jóvenes entre 9 y 15 años, que trabajan aprendiendo a modelar cuencos, platos, pocillos, teteras. Es un trabajo muy interesante con ellos. Aquí estamos llegando a lo que es la alfarería, que es la unidad de producción de los filtros para agua y donde desarrollamos también los talleres con los jóvenes. Aquí en el Chaco es muy importante la cosecha de agua. Entonces todos los techos son de chapa galvanizada y el agua la juntamos, el agua de lluvia, bajo tierra, digamos en cántaros enormes que almacenan 35.000 litros de agua cada uno, ¿no? No sé si pueden ver cómo es la construcción, una construcción muy sencilla. Aquí tenemos algunos trabajos de los jóvenes, creo que antes firmaron. Bueno, este grupo no era tan joven, era un grupo de adultos, ¿no? Pero bueno, ¿Ya se fueron? ya se fueron, ya se fueron. Bueno, la capacidad de producción que nosotros tenemos aquí instalada es de aproximadamente de 30 unidades por día. Eso lo conseguimos con 3 personas que trabajando a tiempo completo, ¿no? Una jornada de 8 horas. Ok, acá tenemos un equipo. El equipo consta de un depósito cerámico de 20 litros de capacidad, de un elemento filtrante de 10 litros de capacidad y esto se coloca. ¿Me ayuda? Esto es el elemento filtrante.
el que hace el trabajo de filtración bacteriológica, tiene una capacidad de 10 litros y una tasa de filtración entre 1 y 3 litros hora. Es decir, que tenemos una capacidad de almacenamiento de agua de aproximadamente 20 litros. La tecnología que utilizamos para el depósito es también una tecnología muy antigua, que es, en Paraguay le dicen el cambuchí, es decir, es un recipiente de barro que refresca el agua. Entonces tenemos agua, como dicen acá en Paraguay, al punto. Agua fresca y no fría. Es muy agradable, ¿no? Y esto en lugares como aquí, que hace tanto calor, se aprecia mucho, ¿no? Lo importante de esto es que estamos protegiendo el agua buena en el punto de consumo, porque tenemos una llave donde ya podemos poner directamente el vaso para tomar agua, ¿no? Entonces la posibilidad de que haya contaminación se reduce considerablemente, ¿no? Bueno, estos son los equipos que yo estaba comentando antes, que podemos producir unos 30 por día con 3 personas trabajando tiempo completo. ¿Y dónde se cocina? Muy buena pregunta, sí. heladería? Estos filtros se mezclan con... Aquí hay una máquina, es una máquina común de albañilería. Mezclamos arcilla con materia orgánica, en este caso es aserrín de madera de la carpintería. Esto se mezcla en una proporción tal que cuando es prensado, ahí se ve la prensa, no sé si quieren ver la prensa, es una prensa que trabaja con un gato de camión. ¿Puedes sujetar? Sí. Puede hacer un movimiento muy rápido. Luego puede meditar. Esto es un gato de camión de 30 toneladas, ¿no? Entonces, aquí dentro se pone el bodoque con unas camisas de plástico y esto, cuidado, Sí. viene aquí y con esto empieza a subir, lo prensamos, aquí sale el excedente y lo que sale de aquí es esta pieza. De aquí sale esta pieza. Esta pieza está ya secada al sol, por aquí sale la masa tierna y una vez secada al sol se calcina en el horno, que vamos a ver ahora. Esta ya está calcinada. Esta está cocinada y verificada. Y esto ya produce una retención bacteriana por la porosidad. Son poros muy pequeños, ¿no? Vamos a ver el horno. Una vez está prensado lo que vimos en la máquina, la pieza se seca al sol y luego entra aquí. Este es un horno donde entran 90 filtros. Esto se cocina aproximadamente con leña. Aquí tenemos las bocas de entrada de leña. Sí. Hay 2 bocas de entrada. Aquí. Esto es regulación de aire. Tenemos una chimenea de 5 metros que sobrepasa el techo para que estire el calor. Y digamos que la cocción de esas 90 unidades se realiza en 8 horas y media. Y llegamos a 880 grados centígrados, que es para este tipo de suelo que estamos utilizando, de arcilla, es el que genera la porosidad óptima, ¿no? Para la retención bacteriana. Una vez los filtros han sido cocinados, se verifican por sonoridad, cuando el cuello golpea antes, que parece una campana, y luego se sumerge en una pileta y se verifica la tasa de exudación, es decir, cuánto agua pasa a su través en unidad de tiempo. Y eso tiene que estar entre 1 hora y 3 horas. Entonces ahí, si es menos de 1 hora, tarda mucho, y si es más de 3 horas es más rápido, perdón, de 3 litros, pero no hay garantía de que esté filtrando bien. Hay bacterias que pasan, ¿no? Esos filtros luego pasan a la unidad responsable de verificación aquí en Paraguay y hacen una verificación de la retención bacteriana y se emite un certificado. Bueno, entonces, Antonio,
¿Nos puede mostrar un poquito qué son esos edificios? Y por favor. Y aquí a la derecha Sí. tenemos un proyecto que está también compartiendo el espacio aquí en la escuela, que es el banco de semillas. Es un banco de semillas autóctonas. Esta está ahí porque luego Rosa va a hablar de ella, ¿no? Sí. Y vamos a ir caminando. La propiedad tiene una extensión de 6 hectáreas. ¿Cuál es la medida? Es decir, tenemos aquí el camino de entrada, 134 metros 134 metros por 500 y pico de fondo. por 500 y pico de fondo. Digamos que lo que hay de la entrada, cuando hemos entrado hasta aquí, Sí. aproximadamente es 1,5 hectáreas, que es la parte donde está ubicado en este momento el proyecto Banco de Semillas Sí. y la alfarería, la unidad de producción. Sí. Y tenemos una zona de bosque virgen de unos 40 años de edad, Sí. que tiene aproximadamente 3,5 hectáreas. Realmente es muy pequeño, pero Sí. está toda la biodiversidad del lugar ahí, ¿no? Bueno, vamos a llegar a las instalaciones que dispone el centro en este momento. Son un salón con alojamiento para 8 personas, una pequeña habitación que en este momento ocupo yo. Tenemos también otra caseta para la zona del proyecto Banco de Semillas y una zona de baño y ducha, una cocina bien equipada y tenemos mucho lugar para camping, ¿no? Sí. O sea que podemos recibir, de hecho recibimos, normalmente son visitas en este momento de un día, entre 15 y 20 personas, comemos y practican, trabajan con el barro, ven cómo se fabrica el filtro, cómo funciona, también conocen el banco de semillas, los cultivos, Sí. el sistema de riego. Y digamos, la curiosidad que quiero nombrar sobre las construcciones es que están hechas con aserrín, con viruta de madera, y el suelo, aquí sí, tal como está, mezclado con agua. Y son construcciones sólidas, muy frescas. Es una tecnología parecida al adobe, como con el barro, ¿no? Sí. Y es algo muy novedoso y algo interesante, ¿no? Fue una investigación, digamos, que hicimos en el momento de la construcción. Sí. Y realmente funciona bien. Funciona Porque bien, sí. en calor es fresco, en el frío Sí, conserva calor adentro. sí. Hay que mantener las ventanas cerradas, Sí. pero se regula, ¿no? Sí. Y para un lugar tan caluroso como es el Chaco, en verdad que uno no puede tener aire acondicionado y la gente no tiene recursos para eso, ¿no? Todas estas construcciones, bueno, fue una experiencia en un intento de poder ayudar también un poco con nuestra experiencia, ¿no? Sí. ¿Seguimos? Seguimos. Para nosotros es muy importante producir nuestra propia comida, entonces verán que por todos lados hay tomateras, hay lechuga, Sí. batata. Ahora cuando viene al banco de semillas van a entrar más en profundidad en eso, ¿no? Es decir, que el arranque en 2007 con esos ejes de comida sana y agua buena se ha ido desarrollando y hace ya 2 años comenzó el proyecto, 3 años, el proyecto de banco de semillas, ¿no? Acá Aquí tenemos... Un edificio muy interesante. Sí, es un octógono. Sí. Está hecho con viruta y con el suelo natural, sin tamizar, mezclado con agua, macerado porque la celulosa y las ligninas que contiene la madera actúan como una especie de malla que cuando se seca endurece la pared, ¿no? Le da suficiente consistencia para durar más tiempo que el que va a vivir ahí, ¿no? Y hay una pequeña cocina que está hecho con una técnica tradicional que ya muy conocida,
que es el adobe, Sí. que es barro prensado, ¿no? Como ve, tenemos muchas plantas de algarrobo. Es esta planta que está aquí detrás y es una fruta alargada que tiene propiedades alimenticias increíbles, ¿no? Se puede hacer pan, harinas, tortas. Es muy nutritiva, ¿no? Es decir que pese a ser un lugar árido, semiárido, tenemos muchas plantas comestibles, ¿no? Frutos, pero bueno, aquí el problema es que hay un modelo de desarrollo de ganadería extensiva y eso ha destruido mucho el ecosistema, ¿no? Para nosotros aquí en la escuela, en el centro, es muy importante conservar y respetar el mundo natural, porque somos parte de él. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, como ven, las plantas todas están muy respetadas, cuidadas, no tienen nombre, no les hemos puesto nombre, pero digamos que hay una muy buena relación, ¿no? Tenemos también fauna, pequeños roedores, el armadillo, mucha variedad de pájaros impresionante, ¿no? También tenemos muchas serpientes, algunas de ellas venenosas, Sí. altamente venenosas, pero no hay competencias. O sea, cada uno vive en su hábitat. Lo único que uno tiene que tener cuidado, porque si se asusta ella o usted, ahí puede haber un accidente, ¿no? Bueno, y estamos llegando a la zona sanitaria, ¿no? Donde tenemos los baños, las duchas y tenemos los sanitarios, ¿no? Sí, lo sé. La construcción de estos baños es muy modesto, es muy simple. Pero yo recuerdo viendo a mujeres de Sí, Niva Clay. ellos hicieron. Sí. En realidad lo que hicimos fue, para apoyar la economía de la cuenca del Pilcomayo, Sí. que es un río que atraviesa todo el Chaco, trajimos por medio del apoyo de la gobernación una especie de junco, que no es junco, que allí le llaman palo bobo, que es como unas varas de unos 10 centímetros, 15, máximo muy rectas, que tienen un poco de follaje arriba y que nacen en la ribera del río, donde hay mucha humedad. Esas varas, cuando hay crecida del río, como están las raíces tan superficiales, suelen salir del suelo y el agua las arrastra y forman como pequeñas barricadas, que la gente se suele quejar porque inunda zonas de cultivo, ¿no?, con la crecida. Entonces, por medio de la gobernación, que suele ir cada 15 días para llevar suministros, trajimos una camionada de esas varas, hicimos una especie de malla por esas varas para el sanitario. Y esa malla fue cargada con arcilla de aquí, Sí. por mujeres, con la mano, pac, pac, ¿no? Y se fue alisando. Tenemos ahí 2 servicios sexados para los varones y para las señoras. Sí. Cada servicio tiene 2 duchas. Sí. Si hay mucha gente hay que tener paciencia. Sí. Funciona muy bien. Y también es muy fresco, ¿no? Porque tiene una pared de 30 de barro, Sí. es sólido. Sí. Y bueno, fue una experiencia nuevamente, ¿no?, de la idea de construcción. ¿Ya? Bueno, gracias Antonio por ese tour. Esperamos que el Centro Yambuí siga creciendo y que todos los emprendimientos de aquí que son buenos para el ambiente, nuestro planeta, puedan seguir, y también que su salud y la salud de todos los seres que viven aquí siguen mejor y más allá. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias.